Dios te quiere pobre. ¿Cómo puedes ayudar a los demás si ni siquiera tienes para ti? ¿Cómo financiar la obra si siempre estás endeudado? ¿Es la pobreza realmente una virtud o una maldición disfrazada de santidad? Las respuestas están aquí y van a liberarte. Quizás nunca te hayas detenido a pensarlo profundamente, pero durante siglos fuimos condicionados a creer que desear prosperar era algo equivocado, casi un pecado. La imagen del hombre santo fue distorsionada hacia la del hombre que nada posee, como si la carencia fuese sinónimo de fe y el sufrimiento una prueba de amor a Dios. Pero es posible que el Creador, fuente infinita de abundancia, deseara ver a sus hijos viviendo en la escasez cuando Él mismo se define como plenitud, completitud y perfección. Hay algo profundamente erróneo en la forma en que fuimos enseñados a ver el dinero y el deseo de prosperar. Muchos de nosotros crecimos escuchando frases como «los ricos no entran en el reino de los cielos» o «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja», sin percibir que estas palabras, fuera de contexto, se transformaron en prisiones mentales. Prisiones que, silenciosamente, nos alejaron de la verdad espiritual más poderosa, la de que la abundancia es una expresión natural de lo divino en nosotros. Emmett Fox decía que el universo es un espejo perfecto de nuestra conciencia. Si dentro de ti existe culpa por desear más, el reflejo de eso será la limitación. Si hay miedo a prosperar, el reflejo será la carencia. Y es exactamente por eso que tantos viven orando, ayunando y esperando milagros financieros, pero continúan enfrentando las mismas dificultades mes tras mes. No es porque Dios los haya olvidado, es porque cargan dentro de sí una creencia distorsionada sobre lo que Dios realmente desea. Y aquí está el punto que pocos se atreven a cuestionar. Si Dios es amor, ¿por qué querría verte sufriendo? Si Él es abundancia, ¿por qué te mantendría en la miseria? La respuesta es simple, pero profunda. Él no quiere, pero mientras tú creas que la pobreza es señal de santidad, tu realidad reflejará exactamente eso. La mente humana crea barreras invisibles que impiden el flujo de la prosperidad divina. Y la verdad es que el dinero, cuando se comprende espiritualmente, no es un enemigo de la fe, es una herramienta poderosa de manifestación de la fe misma en acción. El problema nunca fue desear prosperar. El problema reside en no entender el verdadero propósito de la prosperidad. Cuando deseas riqueza solo por estatus, el vacío crece, pero cuando deseas prosperar para servir, bendecir y expandir el bien, el universo conspira a tu favor, porque tu deseo está alineado con el flujo divino. Es sobre esto que nadie te contó, y es exactamente aquí donde la liberación comienza. Piensa por un momento, ¿cómo podrías extender la mano a quien lo necesita si tu propia mano está vacía? ¿Cómo contribuir al bien del mundo si estás constantemente preocupado por pagar las cuentas? La escasez no glorifica a Dios, la escasez solo limita su expresión a través de ti. La verdadera gloria de Dios se manifiesta cuando un hijo suyo despierta, vence sus creencias de limitación y decide ser un canal de la abundancia divina. Y quizás este sea el motivo por el que estás aquí ahora, escuchando estas palabras. Porque dentro de ti hay algo que sabe que existe más, algo que siente que no fuiste creado para luchar eternamente por la supervivencia, sino para vivir en la plenitud de aquello que el Creador soñó para ti. Y si abres el corazón a lo que viene a continuación, percibirás que la prosperidad espiritual y material van de la mano, y que no hay nada de malo en desear lo mejor. Por el contrario, eso es un acto de fe. Antes de continuar, quiero invitarte a dar el próximo paso en esta jornada de manifestación consciente. En el primer comentario fijado hay un enlace que te mostrará cómo alinear el poder de tu mente con las leyes espirituales que rigen toda abundancia. Es un contenido transformador, directo al punto, y puede ser el inicio de un giro profundo en tu vida. Haz clic tan pronto como termines este video, pero guarda esto. Lo que vas a descubrir aquí puede cambiar completamente la forma en que ves a Dios, el dinero y el destino. En los próximos minutos vas a entender por qué el propio Cristo nunca condenó la riqueza y cómo sus enseñanzas, si se comprenden correctamente, revelan la clave oculta de la manifestación divina. Vas a entender cómo la ley de atracción,
cuando se observa a la luz de la Biblia, muestra que prosperar es un deber espiritual y al final una revelación que pocos tienen el valor de hablar abiertamente, algo que puede desbloquear definitivamente la abundancia que estaba retenida en tu vida hasta ahora. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple reflexión, es un despertar. Y recuerda, si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, es señal de que tu conciencia está lista para la transformación. Entonces, antes de que el video siga, deja tu like, suscríbete al canal y permite que esta energía de expansión alcance a más personas. Porque créeme, lo que viene a continuación es solo el comienzo de la verdad que va a liberarte y a tu mente de la creencia más peligrosa de todas, la de que ser pobre es ser piadoso. Durante mucho tiempo, la humanidad asoció la pobreza con la pureza espiritual, como si el sufrimiento fuera la prueba más noble de fe y la limitación un atestado de santidad. Pero lo que nadie te contó es que esta creencia fue plantada y cultivada, generación tras generación, hasta convertirse en una verdad sagrada, cuando en realidad no es más que una distorsión creada para mantener al ser humano distante de su verdadero poder. Al final, alguien que cree que nacer pobre y morir pobre es el destino que Dios le dio, jamás osará cuestionar o transformar su realidad. Y es exactamente ahí donde reside la prisión más sutil y peligrosa, la prisión mental. Emmett Fox decía que el hombre es el resultado de su pensamiento dominante. Todo lo que él cree, siente y espera moldea lo que se manifiesta en su vida. Cuando tú crees que la riqueza es algo impuro, el universo responde con escasez. Cuando sientes culpa por desear más, tu energía entra en conflicto y el flujo de la prosperidad se interrumpe. No es Dios castigándote, eres tú alejándote de la frecuencia de la abundancia divina. Y aquí está el punto más intrigante. Si observas las parábolas y las enseñanzas de Jesús, verás que Él nunca condenó el acto de prosperar. Él condenó la idolatría al dinero, el apego ciego, el amor al oro por encima del amor a Dios. Pero también dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta palabra, abundancia, no se refiere solo a la vida eterna. Habla sobre plenitud aquí y ahora, un estado de completitud donde nada falta, porque todo fluye de acuerdo con la conciencia de quien comprende su unidad con lo divino. Pero, ¿cómo se perdió esto? Con el paso de los siglos, el mensaje puro fue sustituido por una interpretación conveniente. La idea de un Dios que recompensa la pobreza y castiga el deseo de prosperar se convirtió en una poderosa herramienta de control. Así, millones de personas fueron enseñadas a vivir en escasez, creyendo que estaban agradando al Creador. Mientras tanto, las propias instituciones que predicaban la renuncia acumulaban riquezas, sostenidas por la fe de aquellos que creían que su miseria era una forma de devoción. Y es aquí donde comienza el verdadero despertar. Comprender que el dinero en sí es neutro, no es bueno ni malo, simplemente amplifica lo que ya existe en ti. Si dentro de ti existe amor, compasión y propósito, la riqueza se convierte en un puente para multiplicar el bien. Pero si dentro hay ego y miedo, el dinero solo revelará eso. Por eso, desear prosperar con conciencia es un acto de valentía espiritual. Es reconocer que la abundancia es una extensión natural de la mente divina, y que tú, siendo imagen y semejanza suya, también fuiste creado para expandir. El universo no entiende de prohibiciones, solo de vibraciones. Cuando tú dices, no quiero ser pobre, tu energía aún está enfocada en la pobreza. Pero cuando tú afirmas, soy próspero porque Dios es la fuente inagotable de mi vida, cambias completamente el campo de atracción. La ley de atracción, vista bajo la mirada espiritual, no es más que el reflejo de las leyes divinas operando en silencio. Todo lo que tú crees de verdad, todo lo que sientes profundamente, regresa a ti en la misma medida. Y quizás ya hayas percibido esto en tu propia vida. Hay momentos en que incluso sin entender el porqué, todo parece estancarse. Las oportunidades desaparecen, los caminos se cierran y el peso de la escasez parece asfixiarte. Pero el problema no está fuera, está dentro. Es la mente que aún asocia riqueza con culpa, confort con pecado, placer con error.
Y mientras esa creencia persista, la abundancia divina no encontrará espacio para manifestarse. Jesús no vino al mundo para enseñarnos a vivir en carencia. Él multiplicó panes y peces, transformó agua en vino, trajo vida donde había muerte. Todos estos milagros son símbolos de la conciencia abundante. Emmett Fox explicaba que los milagros de Cristo no eran magia, sino demostraciones del poder de la mente, en perfecta armonía con la ley divina. Cuando tú estás en alineación con esa ley, que es amor, fe y convicción, lo imposible se disuelve. La multiplicación ocurre porque la conciencia de la abundancia reconoce que nada es escaso ante el infinito. Pero, ¿qué te impide acceder a esto? La duda, el miedo y, sobre todo, la creencia de que Dios quiere probarte por medio del dolor. Esa creencia es la raíz de la pobreza espiritual y material, porque quien cree que el Creador quiere que viva en carencia, crea exactamente eso, una realidad de carencia. La energía divina es como un río, fluye hacia aquellos que abren el corazón y confían. Pero cuando el miedo construye barreras mentales, el río no deja de existir, simplemente no logra pasar. ¿Cuántas veces has orado pidiendo prosperidad y aún así todo siguió igual? No es porque Dios no te haya escuchado, es porque dentro de ti aún existe la creencia de que no mereces. Pero el merecimiento no viene de las obras externas, viene del entendimiento interno de quién eres. Eres heredero de la abundancia divina. Y mientras no te reconozcas como tal, vivirás como un siervo pidiendo lo que ya es tuyo por derecho. La clave está en transformar tu mente. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Emmett Fox interpretaba esto como la mayor enseñanza de la manifestación. Él decía: cambia tu pensamiento y cambiarás tu vida. La pobreza entonces no es una prueba, es un reflejo de la mente que aún no ha despertado a su verdadera identidad espiritual. Cuando cambias tu visión sobre el dinero, este deja de ser un tabú y pasa a ser un instrumento sagrado. La riqueza no es el fin, es el medio a través del cual el amor de Dios se manifiesta en el mundo físico. Imagina cuánto podrías ayudar si no necesitaras preocuparte por las cuentas, si tuvieras libertad financiera para apoyar causas, bendecir familias, expandir proyectos de luz. La prosperidad no es sobre tener más que los demás, es sobre tener lo suficiente para vivir y servir en plenitud. Esa es la verdadera riqueza espiritual, el equilibrio entre el recibir y el dar. Y hay algo que Emmett Fox reforzaba con sabiduría. El universo no recompensa a quien se sacrifica, sino a quien se alinea. No es el dolor lo que atrae la bendición, es la conciencia. Cuanto más te acercas a la vibración del amor, más abundancia fluye en tu dirección, porque el amor es la esencia de la creación. Dios es amor, y amor es expansión. La escasez, por lo tanto, es ausencia de amor, ausencia de conexión con la fuente, y es exactamente por eso que desear prosperar no es pecado. Pecado es negar la propia naturaleza divina, es elegir vivir pequeño cuando Dios te creó para expandir. El miedo a la riqueza es una de las formas más sutiles de rechazar al Creador, porque al rechazar la abundancia, estás rechazando el flujo de Él en ti. Cuando tú entiendes esto, algo cambia para siempre. Dejas de sentirte culpable por querer más. Entiendes que el deseo es el impulso del Espíritu invitándote a crecer, y percibes que cuanto más bendecido eres, más bendiciones puedes esparcir. Pero atención, prosperar espiritualmente no significa solo acumular bienes. Significa ser dueño de ti mismo, de tus pensamientos, de tus emociones y de tu energía. Es entender que la verdadera riqueza nace dentro. Y cuando nace dentro, inevitablemente se manifiesta fuera. Porque el mundo exterior es solo el espejo de aquello que vibra en tu interior. Y quizás ahora, en este exacto momento, estés sintiendo que algo se abre dentro de ti. Una comprensión nueva, una sensación de libertad, un alivio. Eso es tu espíritu reconociendo la verdad que siempre estuvo ahí, esperando que te acordaras de ella. Dios no quiere probarte, quiere elevarte, quiere usarte como canal de bendición, como expresión viva de la abundancia. Y para eso es preciso romper las cadenas invisibles de la culpa y del miedo.
Si quieres comenzar esta transformación hoy, recuerda, en el primer comentario fijado hay un enlace que te mostrará cómo activar la vibración de la prosperidad en tu mente. No es una promesa, es un proceso. Y ese proceso comienza con una simple decisión: creer que eres digno de la abundancia que Dios preparó para ti. Porque cuando la mente se alinea a la fe, la realidad cambia, y lo que antes parecía imposible comienza a suceder de forma natural, sin esfuerzo, sin lucha, solo por resonancia. Porque la prosperidad no se conquista, se permite, y solo puede ser permitida por aquel que comprende que desear riqueza no es pecado, es reconocer la presencia divina en movimiento. Continúa conmigo, porque la revelación final te mostrará algo que pocos tienen el valor de decir en voz alta, algo que puede, de una vez por todas, borrar de tu mente la idea de que fe y abundancia son opuestas. En realidad, son la misma fuerza, y vas a entender por qué. La verdad es que no existe separación entre lo espiritual y lo material. Esa división fue creada por la mente humana, que no comprendió que el mundo visible es solo la manifestación de la conciencia invisible. Todo lo que tocas, sientes, vives, cada experiencia, cada conquista, cada obstáculo, nace primero dentro de ti. La pobreza no es un castigo de Dios, y la riqueza no es un premio reservado a pocos elegidos. Ambas son reflejos del estado interno de quien las manifiesta. Y lo más poderoso es saber que esto puede ser transformado en cualquier momento por medio de la conciencia despierta. El propio Cristo decía que el reino de Dios está dentro de nosotros. Esto significa que toda abundancia, toda respuesta, toda manifestación ya está ahí, en el silencio de tu alma, esperando ser reconocida. Cuando tú comprendes esto, dejas de pedir como quien implora y comienzas a agradecer como quien ya ha recibido. Y es en ese estado de gratitud que el milagro sucede, porque la gratitud no es una emoción cualquiera, ella es el lenguaje vibracional de la creación. Dios nunca te quiso pequeño, Él nunca se alegró con tu lucha, ni se agradó de tu escasez. Lo que Él siempre quiso fue verte expandiendo, multiplicando dones, inspirando personas, transformando el mundo a tu alrededor, porque cuanto más tú creces, más el propio Dios se expresa a través de ti. El problema es que muchos confunden humildad con autonegación. Creen que ser humilde es aceptar la miseria, cuando en verdad humildad es reconocer que todo lo que se manifiesta en nosotros viene del todo, y que cuanto más recibimos, más podemos dar. Desear prosperar es desear ser un canal más fuerte de la fuerza divina. Es permitir que el amor de Dios se expanda en el mundo físico por medio de tu vida. Por eso, no hay pecado en querer una casa confortable, un trabajo próspero, una vida financiera estable. El verdadero pecado es creer que no mereces eso, es rechazar el don de la abundancia por miedo al juicio ajeno. El deseo es la semilla que el propio Espíritu planta en ti para que florezca algo mayor. Y cuando tú lo nutres con fe, acción y conciencia, lo imposible se vuelve inevitable. Emmett Fox decía que no hay nada de malo en desear el bien, siempre y cuando el deseo esté alineado al amor. Y amar, en el sentido más puro, es expandir, es permitir que la vida fluya sin resistencia, es vivir en armonía con la ley divina, que es abundancia en movimiento. Cuando tú te abres a esa verdad, algo cambia para siempre. La culpa desaparece, el miedo pierde fuerza y el flujo de la prosperidad comienza a circular. De repente, las puertas se abren, las ideas llegan, las oportunidades aparecen, y tú entiendes que nunca fue Dios probándote, eras tú aprendiendo a confiar. Y quizás este sea el mayor milagro de todos, percibir que no existe nada entre tú y la abundancia divina, excepto las creencias que tú aceptaste como verdad. La buena noticia es que ahora puedes soltarlas, puedes elegir pensar diferente, sentir diferente, vibrar diferente. Puedes finalmente vivir como quien sabe que es heredero de la infinitud del Creador. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, es porque tu alma reconoce la verdad cuando la escucha, y quizás lo que tú necesitas hoy no sea más esfuerzo, sino más entrega, más confianza en la fuerza que te trajo hasta aquí. Recuerda, Dios no quiere verte sobreviviendo, Él quiere verte floreciendo, y cuanto más tú floreces,
más el mundo es bendecido a través de ti. En el primer comentario fijado hay un enlace especial para que des el próximo paso de esta transformación. Es un contenido profundo que te ayudará a alinear tu campo mental a la vibración de la abundancia divina. No ignores este llamado. Puede ser el comienzo de un nuevo capítulo de tu vida, donde el miedo a la riqueza da lugar a la conciencia de la prosperidad. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, si de alguna forma trajo luz, claridad o esperanza a tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Esto no es solo un gesto, es un acto de fe. Es como decir al universo: yo elijo crecer, yo elijo prosperar, yo elijo manifestar lo divino en mí, porque al final de todo, esta es la gran revelación. Desear riqueza no es pecado, es recordar quién eres, un hijo de la abundancia, un reflejo vivo de un Dios que nunca conoció la carencia. Y cuando esta verdad se instala en tu mente y en tu corazón, toda tu vida cambia, no por casualidad, sino por ley. Y ahora que sabes esto, no hay vuelta atrás. La semilla fue plantada, y tarde o temprano, ella va a florecer en plenitud. Porque lo que viene de Dios siempre cumple el propósito para el cual fue creado. Y el propósito de tu vida es ser abundante, para que a través de ti, la gloria de Él se manifieste en el mundo.